Bueno, en cierta ocasión escuché a alguien decir, lo que bien comienza, bien termina. Y lo que mal comienza, mal termina. Y la verdad escuché esas palabras y les encontré un sentido verdaderamente importante cuando debemos aplicarlos a nuestra vida como cristianos, como que somos, como hijos de Dios que hacemos, en donde en todos los proyectos que nosotros nos encaminamos o en todos aquellos sueños en los cuales queremos lograr algo. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro devocional Despierta, Despierta. Y hoy, que valga decirlo, hoy es el devocional número 100 que Dios nos ha permitido llevar a cabo para llegar a cada uno de ustedes con una palabra de bendición, con una palabra que edifica. Y hoy el Señor nos quiere hablar acerca de eso, de lo importante de poner un fundamento, y eso en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de nuestra área familiar, de nuestra área social, de nuestra área empresarial, de nuestra área financiera y cuán más importante en nuestra área espiritual. Y yo creo que, mira, ese es un tema que tenemos que prestarle mucha atención. Es un tema realmente es muy serio y es necesario que lo podamos aplicar en nuestro diario caminar. Mira, el tomar con seriedad este tema, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, o no hacerlas, harán que todos esos proyectos sean firmes o sean débiles. Amén. ¿Por qué? Porque así va a ser el fundamento si no nos sometemos a las directrices que nos da el Señor Jesucristo. Por eso, mira, todo depende de la calidad de nuestro fundamento, de que haya prosperidad o que haya fracaso, o que haya fruto o que haya esterilidad. Por eso, mira, hoy quiero basar esta enseñanza, quiero este devocional que Dios me permite dar en esta mañana, quiero basarlo en una palabra que tal vez la has escuchado antes, la hemos escuchado muchas veces, o si no la has escuchado, te invito a que prestes atención porque creo que va a ser de gran bendición para su vida. Y leo en la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48. Voy a leer esos dos versículos nada más. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, dice, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Bueno, ¿de quién nos habla aquí? Nos habla de un varón, de un hombre que tiene su vida centrada en Cristo Jesús, que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y no solamente fue oidor, dice la palabra de Dios, sino también fue hacedor de la palabra, hacedor de las enseñanzas de Cristo Jesús. Y ahí en el versículo 48 dice que se proyectó a hacer algo. Dice que empezó a ¿qué? A edificar una casa, así como nosotros nos proyectamos también a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Iniciamos sueños, proyectos, como ya lo hablaba aquí, ¿sí? En la vida, pero dice la palabra que él cavó y ahondó y puso un fundamento. Amén. Y según lo dice la palabra del Señor, fue un fundamento firme. ¿Por qué? Porque lo puso sobre la roca. Ahora, cuando hablamos de la roca, yo creo que ya todos sabemos esto, y si no lo sabes, yo quisiera compartírtelo en esta mañana. Que la roca, ¿quién es? La roca es Cristo Jesús. Y la palabra misma lo confirma. Ahí en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 42 nos dice, la palabra del Señor dice que la piedra que desecharon los edificadores, ¿sí? Hablando de su pueblo, dice, vino a ser la piedra angular. ¿Sí? Hablando de la parte de la piedra más importante del edificio de Dios, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros.
Él es la piedra que hace que todo permanezca, hace que la iglesia, que el cuerpo de Cristo sea firme. Amén. Por eso el apóstol Pedro le dice, Cristo al apóstol Pedro dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular. Cristo es lo que hace que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia de Cristo, permanezca. Amén. Y no desaparezca como lo quiere el enemigo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién es la piedra angular? Es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo confirma ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11, cuando dice que por la gracia de Dios, dice, él como perito arquitecto, dice, puso el fundamento. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Pero al sobreedificar, dice la palabra, que nadie puede poner un fundamento diferente al que está puesto, que es Cristo Jesús. Amén. Ahí lo dice la palabra y lo confirma. Lo confirma que Cristo verdaderamente, Él es la roca y no hay otro fundamento como Él. Y no hay otro fundamento que realmente sirva para edificar algo y que todo permanezca. Ahora mira, me encontré un versículo investigando acerca de esto sobre la roca en el Antiguo Testamento, en el tiempo del rey Salomón, cuando el Señor Jehová le da la directriz al rey Salomón de edificar casa para él. Recuerden que con el rey David dijo que no me edificarás casa, y ya sabemos por las circunstancias que rodearon la vida de David. Entonces el rey Salomón empieza a edificar casa para Dios. ¿Y qué dice? Mire la palabra de Dios aquí en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 17. Préstele atención a este versículo que es tan importante y nos muestra cómo el Señor Jesucristo empieza a manifestarse sin saberlo el pueblo de Israel todavía, pero cómo Cristo Jesús está en los comienzos, cómo Cristo Jesús ha estado siempre en la creación, ha estado siempre en toda la historia del pueblo de Israel. Miren, dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 5, 17, dice, y mandó el rey, hablando del rey Salomón, dice, y mandó el rey, dice, que trajesen piedras grandes, piedras costosas, dice, para los cimientos de la casa, dice, y piedras labradas, dice el Señor ahí en la palabra del Señor. ¿Qué dice? Piedras grandes, o sea, no eran cualquier piedras grandes, piedras de gran valor, dice, y piedras labradas. ¿Para qué? Para poner el fundamento de la casa de Dios. Y podemos discernir, amén, en este momento. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos da claridad en eso, que ahí en ese momento se está hablando de algo que era aquel tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Una piedra grande. Y creemos en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos en su inmensidad, creemos en su alcance, creemos en su poder, creemos lo que Él puede como una piedra inmensa, como una piedra grande, como dice ahí la palabra del Señor. También lo dice como una piedra, ¿qué? Como una piedra costosa. Y yo creo que no hay otra piedra que sea de más valor que nuestro Señor Jesucristo. El valor de Cristo es incalculable. Podemos decir que Cristo es una piedra, ¿qué? Una piedra costosa. No es una piedra rebuscada por ahí. Es una piedra hecha de un material muy especial. Y de material que consta del amor, de la paciencia, de su misericordia, de su bondad, de su santidad, de tantas cosas que lo hacen de inmenso valor. Ahora también habla de una piedra labrada, una piedra formada como hizo el Padre con el Señor Jesucristo. Le dio todo lo necesario para hacer la piedra más preciosa y la más importante. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito. Era Cristo una piedra tan labrada que había algo importante en él, y era hacer la voluntad del Padre. Era una piedra labrada de tal manera que fue el amor que había en el corazón de Cristo por toda la humanidad, por todos nosotros, lo que lo llevó a cumplir ese gran propósito por el cual el Señor lo envió aquí a la tierra. Amén. O sea, esto de una piedra grande, una piedra
costosa, una piedra labrada, realmente son atributos que podemos hallar solamente donde en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante es que tengamos claro que la roca, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Ahora mira, hay otro punto aquí. Ahora veamos algo que este hombre hizo y es muy importante y nos tiene que enseñar en esta mañana. Que dice, mire, que cuando él empezó a edificar una casa, ¿qué dice la palabra? Dice que él cavó, pero también dice ahondó. Amén. Hasta que encontró, ¿qué? La roca. Hasta que encontró la roca y empezó a poner el fundamento sobre esa roca. Y cuando la palabra habla acerca de cavar y ahondar, eso implica muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad que sí? Espiritualmente, eso tiene mucho que ver, el hecho de que nosotros dispongamos nuestra vida conociendo ya de Cristo, perteneciendo ya a Cristo, siendo oidores, siendo hacedores de la palabra del Señor y queriendo nosotros emprender proyectos, querer nosotros comenzar sueños, emprender nosotros a edificar. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor, que qué es importante cavar y ahondar. Y cuando habla de cavar y ahondar, eso implica muchas cosas en nuestra vida. Y por decir alguna de esas cosas, ¿qué nos debe, hacia dónde nos debe dirigir? Que nosotros debemos ser, por ejemplo, tenemos que ser perseverantes, que tenemos que ser constantes. Y eso requiere que vencer muchas cosas que de pronto se van a oponer para poder concluir lo que nosotros nos proyectamos hacer. A veces hay desánimo, a veces hay de pronto cansancio, las circunstancias se tornan difíciles, tal vez hay voces por ahí que quieren hablar y quieren desanimar, va a haber tal vez oposición, amén, en todo lo que nosotros emprendamos y por la manera como queremos hacerlo. Se van a levantar muchas cosas, pero mira, si estamos buscando el verdadero fundamento, ¿sí? Al cavar y ahondar y conocer más de ese fundamento, créanme que vamos a estar bien motivados para ser perseverantes y ser constantes cada día en nuestra vida hasta lograr ¿qué? Hasta lograr nuestro objetivo de darle un buen comienzo. Ese debe ser el objetivo. Porque la verdad no estoy hablando de lo que vamos a lograr. Estoy hablando de lo que vamos a hacer para iniciar ese gran proyecto que tú tienes en tu corazón y tal vez hace mucho tiempo estás intentando llevarlo a cabo y todavía no has podido empezar, o tal vez ya lo empezaste y no has culminado, o tal vez las cosas no te han salido muy bien, tal vez no no has prosperado en eso, tal vez no, las cosas no van funcionando. Pues yo creo que Dios nos lleva a reflexionar, a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. Y esto realmente a mí personalmente me trae una gran enseñanza de que hemos escuchado de ser perseverantes, de ser constantes. Pero mira, aquí dice que el hombre cavó y ahondó, ¿sí? Hasta encontrar el fundamento, hasta tener el conocimiento del verdadero fundamento en el cual iba a edificar su casa. Y mira, y solamente aquí nos enseña que solamente lo vamos a lograr si nos enfocamos en quién, en Cristo Jesús. Si nos enfocamos en su voz, si nos enfocamos en lo que Él quiere hablar a cada una de nuestras vidas, a la manera como Él nos dice. ¿Por qué? Porque es que en Cristo Jesús, mire, podemos hacer todo lo que se debe hacer para no desfallecer. Y tal vez que no nos pase como tal vez le ha pasado a algunos que han empezado algo y tal vez a punto de lograrlo, lo dejan todo botado y pierden todo lo que hicieron. Amén. Por no ser constantes y por no ser perseverantes en eso. Mira ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 22 y 23, nos habla algo acerca de eso y nos habla de un proyecto, y es de presentarnos, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso es un proyecto.
O sea, eso es algo que nosotros debemos procurar en nuestras vidas, presentarnos irreprensibles, presentarnos santos delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice la palabra, si en verdad permanecemos fundados, dice, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. Así va a ser. El proyecto de buscar la santidad debe ser un proyecto en nuestras vidas, y Dios nos dice que vamos a alcanzar ese proyecto si permanecemos firmes en la fe. Así también va a ser en todos los demás proyectos, en las demás áreas de nuestra vida. Como lo decía al comienzo, en nuestra área familiar. ¿Cómo está tu hogar en este momento? Tal vez hay falencias, tal vez hay problemas, tal vez hay dificultades, tal vez no está marchando como quieres que marche. ¿Cómo está la empresa? Ahí va caminando, pero no como nosotros anhelamos o soñamos o deseamos que marche, ¿verdad? Queremos ver prosperidad en nuestra empresa. ¿Qué está fallando? ¿Cuál es la falencia, por decir así? ¿Qué pasa en nuestra vida social? ¿Qué pasa en nuestra vida financiera? Yo creo que es bueno que evaluemos sobre qué está funcionando todas las áreas de nuestra vida. Amén. Mira, ahora el hombre, dice la palabra de Dios, que ahondó, profundizó. Y cuando habla la palabra de ahondar, yo puedo entender que no es superficial, que no fue superficial lo que él hizo. A él le interesó, él le puso un interés especial, fue diligente, fue más allá, ¿sí? No se conformó tal vez con una información que recibió, no se conformó tal vez con una palabra que escuchó. Él decidió profundizar, él decidió estudiar más. Mira, yo puedo hacer referencia a cuando, digamos, en obras civiles, cuando se piensa construir un edificio o una casa o algún puente, por decirlo así. ¿Qué hace el ingeniero? Él empieza a cavar y empieza a profundizar. Él empieza a profundizar. ¿Para qué? Para tener conocimiento de lo que hay ahí y para poder poner el fundamento necesario para que lo que se vaya a construir permanezca. Así es en nuestra vida también. No nos conformemos con lo que recibimos el domingo en la predicación. No nos conformemos con lo que está recibiendo en este momento, con lo que yo te estoy dando. Profundiza. Y si algo que lo que tenemos que profundizar es en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, qué importante enfocarnos en la palabra cuando queremos emprender algo. Y saber que si el fundamento es Cristo, pues conozcamos algo más de Cristo. Yo sé que siempre va a haber algo en lo cual Cristo quiere manifestar para que la conozcamos cada día un poco más. Y así como este varón cavó y dice, ahondemos nosotros en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que lo que vayamos a construir permanezca y no caiga. Amén. Y mira, y ya para terminar este devocional, quiero dejarte una palabra que encontré en Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4, cuando ahí habla Dios a través de Moisés. Cuando dice ahí en el versículo 3, dice, porque el nombre de Jehová, dice, proclamaré, dice, engrandeced a nuestro Dios. Y dice, Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectitud, dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. O sea, mire, podemos ver que aquí encontramos todos los ingredientes necesarios para ¿qué? Para tener la certeza, para tener la confianza, para tener la seguridad de que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos en Cristo Jesús, poniéndolo a Él como base, involucrándolo a Él en todos nuestros asuntos, va a permanecer. Y realmente me llama la atención cuando Moisés afirma que Él es la roca, dice, cuya obra, dice, es perfecta. O sea, todo lo que hagamos en Cristo Jesús no va a fallar. Todo lo que suceda es porque debe suceder.
Amén. ¿Y por qué es perfecta? Dice, porque todos los caminos son rectitud. O sea, lo que Cristo va a hacer, siendo el fundamento de nuestras vidas, va a ser lo correcto. Amén. Va a ser lo necesario para que aquello que emprendamos prospere en todo. Amén. Y no solo prospere, sino que también permanezca, que no sea temporal, porque yo sé que es lo que todos anhelamos, es lo que todos deseamos. Bueno, espero que esta palabra haya llegado a su vida, que todos podamos entender que nuestra vida sin Cristo es una vida de incertidumbre, pero nuestra vida fundamentada en Cristo Jesús puede traer a nosotros una esperanza viva, amén, que nos hará luchar y nos hará ir siempre hacia adelante, amén, para lograr todo aquello que emprendemos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Bueno, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Nos vemos en una próxima ocasión. Que la paz de Cristo sea en toda tu casa.